con la grabación. Pues, doctor Jesús Vaca Cortés, bienvenido nuevamente sea usted a la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística. Me presento, soy Cristian Díaz Sandoval, soy el director general de la misma. También estoy a modo de representar el maestro Vladimir Ramírez Macías, quien le hace llegar a usted y a todos los colegas asistentes un gran saludo y un fortísimo abrazo y un gran agradecimiento nuevamente por estar presentes aquí en esta conferencia sobre psicopatología forense, sus generalidades. Doctor, ¿sería tan amable de darnos un muy breve resumen de usted para que lo podamos conocer un poquito más en cuanto a su trayectoria y a la psicopatología? Pues no sé si ven la pantalla. ¿Qué tenemos en pantalla? ¿Qué ves en Así pantalla? es. Se ve parte de la Justamente su presentación. y se ve la parte de la Así es. reseña curricular. Pues es parte de mi trabajo que he realizado desde la cuestión académica. He colaborado con algunas instituciones a nivel nacional y a nivel internacional. Y bueno, trabajo en diferentes instituciones académicas, sobre todo en lo que tiene que ver en áreas de psicología y criminología, aunque también en algunas facultades de Derecho, donde se imparten clases de investigación del delito, de criminología, psicología forense, psicología jurídica. Eh, a nivel internacional, he colaborado con las universidades de Berkeley, de Tilburg en Holanda, de Tempe, Nuevo México, Rice, Texas, el Colegio Baylor de Medicina en Houston, la UNAM en México, y también he colaborado con algunos textos. He redactado algunos libros, eh, uno más o menos reciente, se llama Asesinos seriales en el México prehispánico. Otro libro tiene que ver con trabajos referidos a la perfilación criminal, a la psicología criminológica y a la psicología jurídica, que escribo junto con el doctor Paulino Cip Aguilar de la Universidad Autónoma de Yucatán, se llama La Máscara del Asesino. Y bueno, he colaborado también con algunos capítulos para libros sobre fundamentos de psicología jurídica, sobre psicopatología forense, sobre psicología, sobre perfilación criminal y sobre psicología forense principalmente. Eh, no sé si con esto es suficiente. ¿Qué opinas, Cristian? Así es. Así que ya podemos, en este caso, iniciar con esta primer conferencia en materia de psicopatología. ¿Mm? Cualquier cosa en que pueda apoyarle, doctor, aquí estaré. Gracias. Nada más dime si se escucha bien, ¿no? Porque Se escucha muy bien. algunos dicen que se oye a mucha distancia o que casi no se oye la voz, pero ¿tú me escuchas bien? Así es, y aquí los controles indican que todo está perfecto. Los colegas que no logren escuchar bien, les recomiendo ya sea aumentar el volumen de su sistema y en el caso de que esté en el de un celular, utilizar unos audífonos, porque así se escuchará bastante mejor. Bueno, parece que sí, la mayoría escucha. Claro, todo está correcto. Ok. Bueno, este es un acercamiento a la psicopatología forense. Obviamente, no entraré en muchos detalles, puesto que la misma o el título de la ponencia dice psicopatología, generalidades o generalidades de la psicopatía. Voy a hablar de cuatro temas principales que yo considero relevantes. Una que tiene que ver con el concepto de personalidad, otro que tiene que ver con el concepto de criminalidad y ver si habría algún vínculo o algún link entre algo que entre comillas podríamos llamar personalidad criminal. Después, quizá el símbolo sagrado de la psicopatía, que sería la psicopatía, y la importancia de no perder nunca de vista el entorno, el contexto en el que se da la conducta. Sobre eso es lo que voy a
platicar con ustedes el día de hoy. No sé qué hice, pero yo ya no veo. Como que me estoy compartiendo el pizarrón, pero no sé cómo regresar a la presentación. Ah, perfecto, me ganó. Ah, ¿no? Ok, bien. Y básicamente esta presentación que he preparado para ustedes está en dos documentos. Uno es un artículo científico que aparece en una revista que se llama Sapere Aude. El artículo le titulé en su momento de Psiquis y Clio, que sería algo así como que entre la historia y la conciencia, o entre el alma y la conciencia, que es un poco la historia de la psicología y específicamente de la psicología mexicana. Y después, en un capítulo, el capítulo 9 de este libro que tienen ustedes a la izquierda, que coordina el doctor Eric García López. El libro se llama Psicopatología Forense y el capítulo que él y yo escribimos se llama Personalidad, Psicopatía y Contexto. Entonces, de estos dos documentos es donde he sacado la presentación. Espero les parezca interesante. Empiezo con una frase que dice así: muchas cosas existen y con todo, nada más asombroso que el hombre. En este caso, referido el hombre como ser humano, como parte de la humanidad. Enfermedades que no tenían remedio, ya ha discurrido posibles evasiones. Poseyendo una habilidad superior a lo que se puede uno imaginar, la destreza para ingeniar recursos la encamina unas veces al mal y otras al bien. Es una frase atribuida a Sófocles, quien vivió más o menos 90 años entre el 496 y 406 antes de nuestra era. Y como lo marca el título de la presentación, empiezo con el concepto de personalidad. Voy a hacer la anotación de que cuando hay alguna sentencia o alguna cita que no es directamente de mi persona, en la parte baja de la hoja, de la lámina de la diapositiva, pondré la cita respectiva, más bien la sentencia respectiva, por si alguien quiere eh, profundizar en cada uno de estos textos. Empiezo definiendo lo que para el doctor Dorch es la personalidad. Dice él que la palabra personalidad viene de persona y él aduce o especifica que el concepto no surge del verbo latino personare, sino también, es lo que antiguamente se creía, sino que más bien proviene de un concepto etrusco que era fersuna, y fersuna significa máscara. Más exactamente, fersuna era la máscara que caracterizaba a Zeus, el dios de la tierra para los etruscos. Sabía que iba a pasar. Me salí.
Por eso, quienes han comentado sobre el libro este de La Máscara del Asesino, precisamente el libro lleva ese título porque eh, máscara en este caso significaba lo que identificaba a la persona. Desde una perspectiva distinta, el doctor José Sánchez Barrera de la Universidad Nacional Autónoma de México cuestiona un poco y dice que cuando hablamos de personalidad, hay quien expresa que esta es una amalgama de muchas cosas, ¿no? Y que entonces, Tampoco. este doctor Sánchez Barrera dice que hay una corriente de pensamiento que plantea que la personalidad es una combinación de muchas cosas y esta perspectiva quiere resolver todo conflicto clasificando a los individuos como seres biopsicosociales y creyendo que con este término, el término de biopsicosocial, el doctor Sánchez Barrera dice con este barbarismo, pero bueno, yo usaré la palabra con este término. Dice entonces que con esto se busca solucionar todos los problemas teóricos que se refieren a las ciencias humanas, a las ciencias humanísticas, sociales y biológicas. Pero yo escribo en el artículo que está en la parte baja, pues que realmente este concepto no soluciona mucho porque cada una de las tres raíces tiene diversas acepciones dependiendo de las corrientes, disciplinas o áreas que pretenden unir el término. Quiere decir que cuando nos enfocamos o nos paramos desde la perspectiva fenomenológica y o desde la antropología filosófica, que buscan dar una concepción de lo humano, del ser humano, tendríamos entonces diferentes acepciones. Por eso digo que el concepto biopsicosocial no soluciona mucho, porque pues, hay varios significados de lo mismo. Y cuando decimos biopsicosocial, pues no queda realmente claro a qué nos referimos con bio, con psico, con social. A ver, tratar de ser más específico. Cuando, cuando hablamos, por ejemplo, del concepto psico, que se refiere a la cuestión emocional o afectiva, intelectual de las personas, pues hay diferentes teorías en psicología. Y hay algunas teorías dentro de la psicología, incluso a veces contradictorias, pues, ¿no? Cuando hablamos de social pasa lo mismo, es decir, estamos parados ante diferentes autores y cuando decimos la raíz psico en psicología o lo que se refiere a la cuestión emocional, afectiva, intelectual, hay que tener muy claro cuál es la teoría que está detrás de esto. Alguien puede decir, bueno, se trata de psicoanálisis y la pregunta sigue siendo la misma, ok, se trata de psicoanálisis desde qué perspectiva del modelo psicoanalítico estamos, Klein, Lacan, Freud, etcétera. Lo mismo pasa para cada uno de los otros dos términos, por eso digo que biopsicosocial pues dice todo, pero realmente no dice mucho. Quiero decir entonces, a ver, que la psicología eh, y la antropología, sobre todo, como disciplinas que buscan comprender el comportamiento humano, pues aportan muchos elementos a la comprensión precisamente de la personalidad, puesto que toda personalidad se da en un contexto ambiental, social, etcétera, y eh, estar en sociedad es como estar en una escena. Recuerden ustedes las propuestas de Goffman, ¿no?
Estar en sociedad, entonces, es estar en la escena social, es comparecer ante otros. Es decir, la personalidad no se va en función de la interacción y la vinculación con otros. Si cambiamos el telón de fondo, la interpretación de la conducta también va a ser diferente. Imaginemos a una persona, imaginemos que en un teatro o que el escenario social es como un teatro y estamos viendo a una persona que se está despojando la ropa y una persona que se está desnudando. Y entonces cambiamos el telón de fondo. Primero tenemos un edificio de gobierno, después cambiamos el telón y tenemos una playa, y después cambiamos el telón y tenemos un consultorio médico. Bueno, la interpretación del mismo sujeto por parte de los observadores será diferente dependiendo del telón que esté en el fondo, es decir, el contexto dará parte de la interpretación del sujeto. Por eso escribo aquí una parte del doctor Thomas Sass, que dice, si cambia el telón, la interpretación de los observadores hará lo propio. ¿Recuerdes este autor quien expresaba que el acto de hablar con Dios dentro de una iglesia se le llama rezar y el mismo parte de quienes desarrollan este movimiento famoso conocido como movimiento antipsiquiátrico, dice Sass, bueno, si esto ocurre dentro de un consultorio psiquiátrico o alguien se lo comenta a un psiquiatra, pues el concepto rezar cambia y se denomina esquizofrenia. De hecho, bueno, les sugiero que lean este libro del doctor Sass, Esquizofrenia, el símbolo sagrado de la psiquiatría. La frase de él, del doctor, a quien tenemos aquí en la imagen, dice, si le hablas a Dios, está rezando. Si Dios te habla a ti, entonces tienes esquizofrenia. Forzando esta metáfora del escenario que postulada por Erving Goffman, en su extremo, toda la personalidad es un factor que tiene que ver con un contexto, con un entorno. Es un rol, un papel escénico, incluso cuando el individuo se descubra en soledad, cuando hace cosas en soledad, sabrá que solo somos nosotros frente a los demás, ¿no? Yo soy yo con base en los otros. Los doctores Rogelio Díaz Guerrero y Rolando Díaz Loving dicen que después de Freud, o a partir de Freud más bien, los personólogos, quienes son los personólogos, los expertos en buscar explicar la personalidad, han tratado de encontrar los factores de la conducta humana adentro del individuo. Y dicen estos doctores, así el gran error histórico consiste en el hecho de que el porqué de la conducta de los seres humanos, o al menos la parte más importante de ella, no se encontrará en su constitución biológica ni en su constitución psíquica. El porqué de la conducta de las personas debe buscarse fundamentalmente en las circunstancias históricos socioculturales en las que han nacido y en la cual se han desarrollado. Estoy hablando de cuestiones generales, lo dije, vamos a ir de lo general a lo específico. Bueno, a raíz de lo que escriben Díaz Loving y Díaz Guerrero, pues recordé esta frase de Lucien Febvre que dice que nosotros, hombres o mujeres, nos parecemos más a nuestra época que a nuestros padres. El libro se llama El Rin, Historia, Mitos y Realidades. En el libro que mencioné, que es parte de las referencias de esta presentación, bueno, en la revista de que se llama, el artículo se llama de Psiquis y Clio, que es la que tienen aquí. Bueno, la revista se llama Sapere Aude y el artículo se llama Entre Psiquis y Clio. Yo hago una reseña, de hecho digo que el título, quizá latinajos y demás, lo dejaremos para mostrar a los antiguos filósofos griegos que en América Latina también había gentes pensantes, mucho antes de Aristóteles. Los antiguos mexicanos, que es parte de lo que menciono en este artículo, que habla sobre una reseña de la historia de la psicología, específicamente una psicología actualmente mexicana. Fíjense qué interesante. Bueno, hay tanto porque ya se volvió a salir esta cosa, pero voy.
eh, había un concepto en idioma náhuatl que era Tescuitiani, como podrán leerlo ahorita, y era un elemento relevante de la ingeniería náhuatl, también conocidos como aztecas, y lo escribe el doctor León Portilla, fallecido hace un mes, quizá un poco menos. Dice: los antiguos mexicanos, algunos siglos antes que Aristóteles, utilizaban el término tescuitiani. La traducción sería que a los otros una cara hace tomar. Esta palabra, tiani, se refería a un tipo peculiar de sabio o de profesionista o sabia, que bien podríamos llamar psicólogo o psicóloga. Squitiani sería algo así como quien pone un espejo frente a tu cara y te da un rostro y un corazón. Sería un poco la traducción, no tan literal, pero más específica a lo que se referían. Y una de las funciones de estos sabios era la de poner un espejo frente al rostro y el corazón de las personas, es decir, descubrirlos para que de esa manera se descubriera cada uno consigo mismo o consigo misma, darles un rostro y un corazón, razón, voluntad, emoción, es decir, esto es lo que haría comprender la personalidad. Y ya dijimos, bueno, la persona siempre está en actividad, en acción, la conducta que los psicólogos estudian es siempre una conducta referida de la persona eh, y en un proceso específico. Y además, bueno, siempre tener en cuenta el carácter idiosincrático de la personalidad también por el grado en que se haya cada cual involucrado. Todos tenemos algo en común con otras personas, todos tenemos algo en común con otra o pocas personas y todos tenemos algo único que nos distingue de las demás personas. Una frase de Clucher, Murray y Snyder. Y entonces también tenemos una serie de psicologías, ¿no? Psicología diferencial, una psicología más social, una psicología más individual, que se referirán a aspectos nucleares o aspectos periféricos del comportamiento. La psicología general o básica se referiría al comportamiento que las personas tienen en común. La psicología diferencial precisamente estudiaría lo que las personas tenemos como único o que nos hace únicos o algo propio y que nos sirve para comparar con algunas personas, pero también distinguirnos de otras. Regreso. Eh, la psicología de la personalidad se ocuparía de lo absolutamente único y personal, de los atributos comportamentales peculiares de un individuo y de la singularidad y regularidad del perfil que le integra. Un comportamiento humano que, sobra decirlo, pues aparece eh, altamente diferenciado, altamente variado y también de manera interesante, siendo parte del entendimiento de diferentes disciplinas. Por eso es importante, aunque la psicología estudiara o estudia
comportamiento. Bueno, sabemos que no es la única disciplina que lo hace, tenemos muchas que de alguna manera están involucradas en conocer o entender el comportamiento, algunas más con factores exógenos o externos y unas más enfocadas a factores endógenos, como la neurociencia, que sería un factor más endógeno, o la sociología o la psicología social, la economía, que buscaría factores más exógenos, perdón, y la neurología, la genética, la biología, factores obviamente más endógenos. Hoy sabemos que los factores se combinan y que están en constante interacción y que es difícil eh, explicar un factor únicamente con cuestiones externas a la persona sin tener en cuenta factores internos. Y el profesor Armando Fierro dice que dentro del comportamiento humano la diversidad no se produce desordenadamente o al azar, sino que está organizada en pautas, patrones o perfiles de conducta que pueden ser identificables y característicos de las personas, lo que incluye cuestiones diferenciales y de diversidad y eh, estabilidad de la conducta. El primero de estos elementos explica que las circunstancias idénticas o muy parecidas, o que bajo condiciones idénticas o muy parecidos, los conducimos de maneras distintas. La psicología busca entender entonces las diferencias personales, las diferencias conductuales, las diferencias incluso culturales. La diversidad debe entenderse no solamente con una cuestión meramente ideológica para justificar discriminaciones, clasismo o racismo. La diferencia debe entenderse por factores, ya lo decía Rogelio Díaz Guerrero Díaz Lobin, por factores sociales, por factores históricos, por factores culturales. Y desde luego, pues la personalidad es un término complejo, interesante, que puede identificar subconjuntos determinados o variaciones relevantes. Es parte del trabajo de la explicación psicológica, pero también de los patólogos forenses, de los psiquiatras, de los psicólogos clínicos, pero también lo decíamos de los antropólogos y de los sociales. Y entonces, pues tenemos una disciplina que está enfocada no solamente a describir la personalidad, sino también a explicarla en cuanto a sus determinantes, su dinámica, sus procesos y su funcionamiento. La idea final no solo es explicar o describir, la idea también clave es predecir, anticipar, ¿no? Cuando, cuando ustedes colaboran en algún proceso de análisis patológico, neuropatológico, criminológico, combinaciones de ellos, parte de su dictamen o de su peritaje se solicita en ocasiones pues que se haga una predicción de la conducta. ¿Están de acuerdo? Cuando ustedes le solicitan hacer una evaluación de cuestiones de personas privadas de su libertad que solicitan un permiso especial, por ejemplo, alguien que solicita alguien que está interno en un centro de reinserción social y que solicita un permiso para ir a ver a su madre enferma al hospital, pues hay que hacer una evaluación de su persona, de su personalidad, para sugerir si es recomendable eh, la, el permiso específico, ¿no?
O también cuando ustedes trabajan en cuestiones más del ámbito familiar, pues se les puede solicitar una recomendación sobre la posibilidad de que una pareja pueda o no adoptar a un niño o a una niña. Y también estamos haciendo predicción. O de alguna forma, quienes se dedican a cuestiones clínicas, cuando hacen todo un proceso diagnóstico de la personalidad de los sujetos que van o se atienden en su consultorio o en su clínica, la idea también es hacer un pronóstico y desarrollar estrategias que puedan llevarnos a establecer este pronóstico. Y vienen entonces preguntas, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con las personas que transgreden las normas jurídicas? Eh, ¿Qué pasa en la historia, las familias, los contextos de quienes son sujetos activos de hechos antijurídicos? Y la pregunta tercera de este bloque es, ¿existe algo que le podemos llamar personalidad criminal? Yo diría que no. Primero, no. Pero segunda, ningún manual de clasificación internacional habla de personalidades criminales. Tal vez algo cercano puede ser el trastorno de personalidad antisocial o trastorno disocial de la personalidad en su momento o trastorno negativo desafiante o desafiante negativista, que estarían cerca de lo que se puede llamar delito o criminalidad, pero eh, no aparece ningún trastorno en estos sistemas internacionales de clasificación, no aparece ningún trastorno personal que se le llame tal cual personalidad delictiva o personalidad criminal. Bien, que ya vamos entrando poco a poco a materia, ya hablamos de cuestiones generalidades de la personalidad, ahora platicaré sobre ya las conductas o las personalidades que muestran algún trastorno y que estos trastornos están muy vinculados con personas que cometen o infracciones, en el caso de niños, niñas, adolescentes en conflicto con la justicia. Eh, pues los temas referidos a las y los expertos que trabajan en esto, bueno, primero está la definición, el concepto tal cual, los instrumentos para la valoración o la evaluación y si estos trastornos de personalidad antisocial pues, se vinculan o se relacionan con algunos otros trastornos de ánimo y con cuáles son los que más se da esta, este proceso que algunos llaman comorbilidad, es decir, dos o más trastornos juntos. O ahora, bueno, ahora ya desde hace algunos años, algunos psiquiatras y psicólogos clínicos, sobre todo enfocados a las cuestiones de conductas de abuso de sustancias, hablan de algún tipo de adicción o trastorno de sustancias con o pegado a otro tipo de trastorno, por ejemplo, depresión, por ejemplo, eh, trastorno antisocial de la personalidad, etcétera. Y desde luego, pues debemos pensar en la validez interna del constructo de los trastornos de personalidad. También en la conveniencia de agregarlos o separarlos junto a otros trastornos y, como ya en la lámina anterior, si existe alguna correspondencia entre estos y otros modelos. Desde hace
90, 100, 150 años, ¿no? Hasta los trabajos del doctor Andrés Puello, del doctor Vicente Garrido Genovés, de Farrington, de muchos autores actuales, hispanoamericanos, latinoamericanos, etcétera. Tenemos una serie de características que se encuentran o se han encontrado con mayor frecuencia en personas o en grupos de eh, sujetos que cometen antijurídicas. Y entonces se le había nombrado diagnóstico de personalidad criminal, diagnóstico de la peligrosidad, más recientemente de la probabilidad de reincidir en conductas violentas, ya sea de una persona o de un grupo de personas. Pero bueno, esto no es fácil debido a la dificultad que tenemos para predecir la conducta. Que no se puede, digo que no es fácil. Por eso, también al principio decía, por un lado, los análisis serios están en el concepto, en las formas de evaluar y en las maneras de describir dichos trastornos. Ángela Tapia, sí, Gutiérrez de Piñeres, estas dos investigadoras colombianas que ustedes deben conocer, dicen que no se debe poner tanto acento en las evaluaciones clínicas ni sino buscar más bien los reactivos o los indicadores que tengan que ver con cuestiones de reincidencia. Y entonces cambiamos de peligrosidad a el concepto de evaluación o valoración, que no es lo mismo, evaluación del riesgo de conductas y o delictivas o ambas. Todas las conductas delictivas de alguna manera violentan un bien, ¿no? A veces de manera abierta, a veces de manera latente, pero bueno, toda conducta delictiva es una, podemos decir, violenta, aunque no todas las conductas violentas están en el catálogo de delitos de los códigos penales. Es decir, hay muchas conductas que violentan a un grupo o a una persona y no están calificadas y tipificadas como delitos. ¿Cómo se entiende la peligrosidad? Pues consiste en un juicio de probabilidad de que un sujeto llegue a ser autor de un delito y generalmente se parte de la base de que ya ha cometido algún hecho delictivo o se ha mostrado o ha mostrado manifestaciones antisociales, aunque no sean necesariamente ilícitas o delictivas, que es lo que estaba explicando anteriormente. Eh, Aunque hoy ya no se habla tanto de un estado de peligro, un estado peligroso de peligrosidad, parece ser un concepto más criminológico. Eh, Se habla más sobre la cuestión de las conductas reincidentes en violencia o en delincuencia, ¿no? Sin embargo, hay autores como Eric Chargoy que desarrolla hace ya algunos años, 5 años, más o menos,
una que le llama teoría de la personalidad, eh, estado actual y perspectivas. Quien quiera leer el trabajo del doctor Eric Chargoy, pues puede ir a la Revista Mexicana de Psicología Criminológica, volumen 1, y está entre las páginas 16 y 25. Desde el punto de vista jurídico, esto es más una cuestión administrativa y un dictamen emitido por un experto en psicología, en criminología, y se pide pues que determine el grado de peligrosidad que va a servir como un elemento auxiliar a los resolutores que utilizarán al momento de emitir una sentencia. El dictamen psicocriminológico contendrá el diagnóstico, el pronóstico, en su caso recomendaciones de tratamiento que requiera el sujeto, y también se examinará la conducta criminal. ¿Te voy a bañar? No, está caliente. Sí. Mientras escucho esta conferencia. Después de media hora que no podía entrar. Te estoy hablando. A ver, seguimos. Obviamente, el trabajo del experto en psicología, en psicopatología, en criminología y en otras ciencias de la conducta humana y ciencias forenses, pues es una forma y un medio de auxiliar a la verdad jurídica o a la verdad histórica más bien, y a los expertos en derecho, que no son expertos ni en criminología ni en psicología, eh, pero en algunos códigos de procedimiento se dice que, bueno, que no es obviamente necesario tener una evaluación de la personalidad porque son meras opiniones técnicas orientadoras del árbitro judicial que no constituyen imperativos para el órgano jurisdiccional, y que obviamente eso no es un impedimento para apreciar la personalidad del enjuiciado. Eso dicen algunos códigos de procedimientos, sobre todo en el ámbito penal, pero digamos que los jueces, hasta hace no mucho se definían como los peritos de peritos, pues no son expertos ni en psicología ni en criminología, y por eso resulta indispensable el apoyo de los peritos especializados. Obviamente es decisión del juez tener o no tomar este medio de prueba, sobre todo si el dictamen no está pegado a procesos científicos, técnicos científicos, o de plano si el dictamen, el informe, el contrainforme, el peritaje del experto en criminología, en psicología, etcétera, pues no es claro. Y si no es claro, el resolutor, la jueza o el juez tiene toda la libertad de no tenerlo en cuenta como una prueba, y que quede simplemente como un medio probatorio que no llegó a tener la calidad de prueba. Tampoco olvidemos que los diagnósticos son aproximaciones más o menos precisas, son constructos que deben ser analizados y revisados, ya que los mismos cambian con el tiempo, no solo a nivel individual y en referencia a cada persona, sino como se observa ante los ojos de la misma comunidad científica. Esta comunidad científica de manera regular corrige los sistemas de clasificación, por eso es que tenemos
CIE4, CIE8, CIE9, CIE11, DSM-3R, DSM-4R, DSM-5, porque la comunidad científica está ajustando, está recalibrando muchos de estos procesos diagnósticos que, como las personas, también cambian de acuerdo lo dije al principio, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la cultura. Algunas conductas hoy eh, socialmente aceptadas en unas sociedades más que en otras, pues hace 30 años eran cuestiones de psicopatología. Entonces, no solamente las personas cambian, el contexto y la cultura y la historia cambian. Por eso parte del título de mi conferencia el día de hoy incluye la palabra contexto, porque a veces a veces el bosque no nos deja ver árboles, ¿no? O a veces el árbol no nos deja ver el bosque. Y eso es importante. No olvidar que, insisto, los diagnósticos son aproximaciones más o menos precisas que deben ser analizadas y revisadas. Bueno, podemos dedicar muchos días a hablar de psicopatía, pero voy a tratar de ser breve a reserva de que ustedes deben conocer los trabajos de Hart, Hare, Harpur, mismo Pinel, del propio Lombroso con este delincuente locuaz, ¿no? Moral, o amoral o inmoral. Pero bueno, vamos a hablar un poco más de psicopatía. La prueba que también conocen ustedes, PCLR, el Psychopathic Checklist, revisada, aunque no es la única, hay varias, y también hay una versión para jóvenes, hay una versión YV que significa Young Version, ¿no? Versión para jóvenes. Ya desde el 52, o sea, ya hace 70 años, se identificaba una conducta de personas que suelen ser acentuada inmadurez emocional, carentes de responsabilidad, buscando siempre emociones que les sean placenteras sin importar los derechos o los quehaceres de otras personas, insensibles, irresponsables, manipuladores. Hay quienes incluyen más indicadores, hay quienes dicen que hay 20 indicadores clave para poder entender la conducta psicopática, son los mismos que se evalúan con acuerdo a la psicopatía o la lista de psicopatía de Hare, Harpur y Hart. Pero en lo que sí los expertos coinciden es que estas personas no experimentan sentimientos de culpa, no hay remordimiento y también hay falta de empatía, a veces emocional que cognitiva, y tienen una gran habilidad o capacidad para fingir y entonces lograr lo que se han propuesto con base en el engaño, con base en la manipulación. Y otros hallazgos son la ausencia de moral, es decir, quizá unos códigos propios de lo que sería bien o lo que estaría bien y estaría mal, y falta de criterios para analizar esa moralidad, ¿no? Hay un libro que aquí a la vista del psicópata del doctor Garrido, quienes trabajaremos el mes de diciembre, dentro de 2 meses allá en
la ciudad de Monterrey y la Ciudad de México. Bueno, esta capacidad de manipulación, estas características han llevado a algunos psicópatas que cometen delitos. También debo decir que ser psicópata no es sinónimo de ser delincuente, ni ser delincuente de ser psicópata. Hay psicópatas que cometen delitos y hay psicópatas que, digamos, son socialmente funcionales o están socialmente adaptados. Pero bueno, esto ha llevado a algunos psicópatas a fingir enfermedad mental para eludir sus actos, haciendo creer que poseen personalidades múltiples o que escuchan, que tienen alucinaciones auditivas, visuales, que son poseídos por espíritus malignos, etc. ¿Qué encontramos en menores de 15, 16 años? Ausentismo escolar frecuente, que hablaría de irresponsabilidad, eh, al menos 2 salidas de casa sin un retorno voluntario, varios involucramiento en peleas físicas, uso de armas, crueldad contra animales y o crueldad contra personas, destrucción deliberada de propiedad de otras personas, participación en incendios o piromanía, robos o falsificación de, por ejemplo, de la firma del padre para alguna calificación escolar o robos con falsificación de documentos, etcétera. Estos serían algunos indicadores antes de unos 15 años. Después, eh, otra vez se refuerza la cuestión de la responsabilidad, incapacidad de mantener un trabajo constante, frecuencia de actos antisociales, impulsividad, incumplimiento de obligaciones económicas, por ejemplo, si piden dinero prestado no lo regresan, o si tienen hijos no pagan la colegiatura o no dan dinero para sus alimentos, incapacidad de planificaciones a mediano plazo, desinterés por lo que implicaría la verdad, uso de la mentira, de la manipulación, despreocupación por la seguridad física, es decir, intrepidez, irresponsabilidad cuando se es padre o cuidador, ausencia de, es decir, varias relaciones cortas en menos de un año, no remordimientos y siempre una autojustificación cuando se genera un daño o lo que Bandura diría o llamaría el desenganche moral. El doctor José Francisco Rangel dice, autor de este libro que tengo ahí en la portada, el libro se llama Sicarius y es un poco es una especie de novela, pero ha construido un personaje con base en casi 20 años de entrevistas con diferentes asesinos a sueldo. Entonces, a partir de estas entrevistas con todos ellos y ellas, que también había mujeres, pues, ha conformado un personaje al cual le llama Sicarius en su libro. El doctor Rangel, hipótesis interesante, que habla de el camino, vamos a llamarle, de la psicopatía, y que dice, entre otras cosas, pues que si hay un buen trabajo de evaluación clínica, se puede identificar y se puede detener a tiempo. El camino empezaría con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pasando por un trastorno negativista desafiante, un trastorno negativista desafiante, un trastorno disocial de la personalidad, llegando a un trastorno de personalidad antisocial y cerrando con la psicopatía. Esto, según la hipótesis del doctor, sería el camino hacia la psicopatía. Habrá también en este mes, a finales del 31, habrá un diplomado ya específicamente en psicopatología
y el doctor será uno de estos ponentes. Ya le verán ustedes con más detalle de dónde saca esta hipótesis o cómo defiende la hipótesis. Eh, Robert Hare dice, este sujeto nos presenta una imagen de una persona preocupada por sí misma, cruel, sin remordimientos, con una carencia profunda de empatía, con una carencia en la capacidad para tener relaciones cálidas con otras personas, una persona que se conduce sin las restricciones que impone la conciencia. Lo que destaca en él es que están ausentes las cualidades esenciales que permiten a los seres humanos vivir en sociedad. Bueno, ahí al fondo, como lo he venido haciendo, pongo dos textos que espero les puedan servir. Los psicópatas pueden entender cognitivamente el estado emocional de otras personas y esto les permite la manipulación, pero no logran comprender el estado empáticamente emocional, lo cual se puede explicar por alteraciones en la actividad frontotemporal, eh, quizá lesiones o malformaciones congénitas en el lóbulo prefrontal, en cuestión de neuronas espejo, lo que les hace incólumes frente al sufrimiento de otros y los predispone hacia la violencia. También pongo ahí dos textos que les pueden servir si desean profundizar en esto. Eh, otros, Otras investigaciones afirman que los psicópatas tienen dificultad para experimentar emociones, sentimientos de culpa y para establecer vínculos empáticos con otras personas, aunque puede ser que tengan un aprendizaje diferencial, aprenden lo que les interesa, desarrollan versatilidad selectiva, van aprendiendo a dejar menos evidencias, menos indicios, a evadir la acción de la policía, a responder a los interrogatorios, ya sea de expertos en policía, en criminología, en psicología, y desarrollan lo que algunos autores llaman medidas, contramedidas forenses, o también lo podemos hallar como conciencia forense. Personas antisociales, reincidentes, sean por parecer socialmente adaptados o adaptadas, normales, con capacidad de discernimiento y pensamiento, lenguaje, es decir, parecer los procesos cognitivos, atención, memoria, juicio, razonamiento, están bien, pues no hay problema. Ya dijimos, son manipuladoras, manipuladores, ostentan megalomanía, irresponsabilidad hacia sus hijos, hacia su pareja, hacia su trabajo. Ya lo dije, no hay proyectos claros de vida y desde la infancia pueden ser identificados con algún tipo de conducta antisocial. También una característica alta es la reincidencia, es decir, no frenan o no dejan de hacer. Si han cometido algún tipo de conducta violenta o antijurídica, pues la seguirán desarrollando. En apariencia, personas frías, personas calculadoras y para muchos autores, ámbito de la investigación del delito, el análisis conductual de los delitos, la criminología, los sujetos que entran dentro de lo que podemos llamar psicopatía, pues son difíciles de apresar y de identificar.
También quizá las distinciones relevantes entre psicopatía y trastorno de personalidad antisocial, pues es que no son, no cumplen con todos los rasgos de personalidad. Sin embargo, los psicópatas sí incluyen los rasgos de trastorno de personalidad antisocial, pero los sujetos que tienen trastorno de personalidad social carecen de algunos otros indicadores conductuales o afectivos que tienen los psicópatas. Y bueno, ha habido una serie de categorías o de etiquetas, ¿no? Para llamar trastorno sociopático de la personalidad, trastorno sociosintónico, delincuencia subcultural, personalidad sociopática, conducta impulsiva, etcétera. La, el historial ha venido, yo lo decía en algún momento, desde Pinel cuando habla de loco sin manía, ¿no? El loco sin locura. Es una de las primeras. Bien, como lo dije al principio, es difícil hallar una definición de personalidad que satisfaga a todos los psicólogos. Por eso es importante tener claro el concepto para iniciar. Y o en general los en ciencias sociales. Quizás ese es uno de los problemas en cuanto a las ciencias clínicas y sociales que muchas veces se generan definiciones desde diferentes ángulos y entonces no siempre nos queda claro a qué se refiere un autor, un experto cuando habla de personalidad, a menos obviamente que lo defina antes. Pero bueno, si ustedes estudian psicología o estudiaron psicología y van a una biblioteca de su escuela o de su universidad y dan un libro que se llama Teorías de la Personalidad y les van a entregar un libro más o menos de unas 500 o más páginas donde habrá 30 o 40 teorías sobre la personalidad y entonces el problema empieza ahí diciendo, bueno, de estas 35 teorías, ¿cuál es la más efectiva, la más eficiente, la que realmente conoce, explica y predice la personalidad? Y entonces también habrá que especificar a qué nos referimos cuando hablamos de una personalidad anormal, una personalidad patológica, una personalidad trastornada. Por ejemplo, cuando en psicopatología se habla de tal o cual indicador de una depresión, referencia a que esa persona presenta una alteración en su modo de ser o de comportarse habitualmente. Pero que se trata de una alteración de manera precisa porque normalmente no es así. En el sentido de que no es el modo de ser más frecuente de la persona o las personas. Vamos a ver algunas divergencias de estos conceptos. Bien, dije que iba a hablar de algunas divergencias. Desde hace más o menos 10 años han venido publicándose diversos trabajos sobre los agregados de tanto el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales y la famosa clasificación internacional de enfermedades.
Este doctor Alan Frances, profesor emérito de la Escuela de Medicina de Duke, fue el que coordinó de manera preponderante los trabajos para redactar el DSM-5. Él ha hecho varios comentarios al respecto de este manual diagnóstico. Si quieran ver todos los comentarios, que son más cerca de 20, abajo dice, abriendo la caja de Pandora, los peores, no sé, aportaciones o las peores conceptualizaciones desde el DSM-5. Vamos a ver algunos comentarios de Alan Frances sobre este manual clave para muchos psicólogos y psiquiatras en el proceso clínico diagnóstico. ¿Qué dice Frances? Bueno, dice, quizá no debería causarnos sorpresa de que un proceso defectuoso logre un producto defectuoso. Primer comentario sobre el DSM-5. Segundo, el DSM-5 podría dramáticamente incrementar las tasas de desórdenes mentales de dos maneras. Uno, nuevos diagnósticos extremadamente comunes en la población general, especialmente después del marketing de una siempre alerta industria farmacéutica. Muchas veces las poderosas industrias farmacéuticas son quienes financian parte de las investigaciones de CIE 10, CIE 11, DSM-5, y bueno, a veces algunos diagnósticos o criterios obedecen más a dar respuesta a algunas compañías farmacéuticas para que incrementen sus arcas económicas, más que realmente hacer diagnósticos más elaborados o más verídicos. Entonces, lo primero que dice es, pueden incrementar una de esta forma. Dos, umbrales diagnósticos más bajos. Entonces, si los umbrales diagnósticos están más bajos, pues tendremos a crear decenas de millones de nuevos mal identificados pacientes o falsos positivos. Es decir, si antes el umbral de un criterio del DSM-5 decía esta persona debe presentar esta conducta por lo menos en los últimos 3, 4, 6 meses, bueno, ahora se ha cambiado el umbral y baje a 2 meses o a 1 mes. Y además, el doctor continúa, SM5 aparece promoviendo lo que más hemos temido, la inclusión de muchas variantes normales bajo la rúbrica de enfermedad mental, con el resultado de que el concepto central de desorden mental es enormemente indeterminado. También dice, bueno, hay algunos focos rojos, ¿no? Dice, cuando hablamos de un desorden de hipersexualidad, el doctor literalmente dice, será un regalo para los buscadores de excusas en los falsos positivos, un potencial desastre forense, otro claro punto de partida erróneo. Quiere decir que al revés, así como para algunos diagnósticos han bajado los umbrales, para otros se han acrecentado y muchas veces los desórdenes de hipersexualidad tienen ahora criterios más laxos o más abiertos para no presentar el desorden. Bueno, estas son 4 opiniones sobre el DSM-5 de uno de los desarrolladores de la prueba. Y la pregunta sería entonces, bueno, ¿qué usamos quienes hagan? Otra cosa, cuando habla de lo forense, miren, aquí dice, eh, será un regalo para los buscadores de excusas en los falsos positivos y un potencial desastre forense.
Debemos tener en cuenta también que el mismo instrumento de DSM-5, avalado por la Asociación Psiquiátrica Americana, y que puede ser una cuestión de debate en la audiencia, en el foro, ya mucha gente se le ha preguntado sobre eso, porque está utilizando un instrumento hecho por psiquiatras, si él o ella se dice que sea psicólogo o psicóloga, pero bueno. También el mismo DSM-5 advierte, depende de cuál versión tengamos, pero en el resumen del manual, en la página 13, si no me equivoco, advierte, dice, este instrumento o este sistema de clasificación fue hecho con fines más bien clínicos, no se sugiere el uso forense y si se hace uso del DSM en el ámbito forense, hay que hacerlo con mucho cuidado y con muchas reservas. No sé si recuerdan esa parte de M5. Pero bueno, la pregunta era, bueno, entonces, cuando hago un trabajo diagnóstico, ¿qué utilizo? ¿DSM-5 o CIE 10, ya prontamente CIE 11, ¿no? Bueno, son guías, no hay que perder de vista que estas son guías de apoyo a las ciencias de la salud, que son trazos orientadores, ¿m? Y que cuando se establecen de manera correcta, pues ofrecen características importantes en él o los tratamientos que la persona debe llevar. Reed dice, eh, Geoffrey Reed, quien está dirigiendo los procesos del CIE 11, pues dice que sugiere, y también yo lo hago, que siempre trabajemos mejor a usar la clasificación internacional de las enfermedades como un marco de obtención y difusión de información con la salud. Quien quiera leer el trabajo completo de Geoffrey Reed, bueno, abajo también está la referencia, CIE 11 o DSM-5, cuál debemos utilizar. Por un lado, el CIE 11, el 10 y el 9 y el 8 están respaldados por la Organización Mundial de la Salud. El DSM-5 está respaldado por la Asociación Psiquiátrica Americana. Entonces, si ustedes viven en Paraguay, en Argentina, en Ecuador, en Chile, bueno, son parte de la Organización Mundial de la Salud y se sugiere la utilización de este criterio, así como también el sistema de clasificación que se utiliza en la Comunidad Europea. En muchos procesos de audiencias, juicios y demás, cuando a la experta o experto se le ha cuestionado a fondo, como se debe hacer en estos procesos, sobre la utilización del DSM-5, cuando se trata de un psicólogo o de un criminólogo, bueno, pues generalmente les hacen meter en serios problemas. Y bueno, ya lo digo, el CIE 11 pues no está respaldado únicamente por una agrupación psiquiátrica de Estados Unidos, sino por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que no existen, según Reed, motivos para adoptar un sistema que es un producto comercial manufacturado por una única asociación profesional, Asociación Americana de Psiquiatría, en vez de adoptar un sistema internacional de clasificación propuesto y respaldado por la Organización Mundial de la Salud. Dilemas. Determinar la conceptualización de un psicotrastorno es sin duda una tarea difícil de los estudiosos de ciencias sociales y ciencias de la salud. Súmese a ello el separarlo de los desórdenes de personalidad y trastornos que consisten en un patrón permanente de inflexión, de experiencia interna y comportamiento que significativamente se aparta de las expectativas de la cultura de la persona. Quiere decir, y vuelvo, que muchas veces cuando hacemos tipo de valoración o evaluación o diagnóstico, se debe tener en cuenta los culturales. En
En algunas comunidades, por eso pongo la imagen, en algunas comunidades, por ejemplo, de pueblos indígenas del sur de los Estados Unidos, del norte de México, o de algunas otras latitudes del mundo, pues el tener una serie de lo que podríamos llamar alucinaciones visuales puede ser un don y en otras partes puede ser un trastorno mental. Patrimonio de la magia y la religión, las alucinaciones ópticas fueron vistas como una dolencia severa o un don especial. La maldad y la virtud cobijaron los mismos procesos. Pasamos de los stigmata diaboli, ¿no? La posesión demoníaca, hacia conductas adictivas que han pasado del delito a la enfermedad. Hoy se cuestiona en muchos países de América, como Uruguay, México, Argentina, si las personas que tienen un trastorno de abuso de sustancias deben ser, por ejemplo, que fuman algún tipo de droga ilegal, si deben ser tratados como delincuentes o como personas que tienen una enfermedad. Entonces hemos pasado de algunas conductas adictivas desde la enfermedad hacia el delito, ¿no? El origen meramente biológico se ha combinado con modelos sociales. La predisposición hereditaria ha cedido espacio ante factores exógenos. Por eso requerimos análisis socioculturales, ya que cualquier conducta, lo dije al principio, se da en un contexto específico y debemos entender entonces los procesos de cultura, desarrollo social, momento histórico. También sugiero evitar el afán diagnosticador de los manuales y el verdadero encuentro con las personas. Más allá de cualquier diagnóstico, es importante tratar a las personas como personas y no como patología. La variedad de escenarios etnográficos y demográficos surgen diferentes manifestaciones clínicas donde la disfunción emocional también se fundan en la particular concepción de los usuarios sobre lo que ellos tienen o entienden al respecto de la naturaleza y los factores relacionados a sus características o síntomas particulares. La manera en que estos relatan sus dolencias están bañados de sus creencias ante la forma en que maneja y percibe su relación con personas. Por eso, el resultado de la acción y el efecto terapéutico obedece a factores a veces radicalmente diferentes en diferentes también sociedades, regiones o países. Obviamente esto hace la tarea de psicopatólogos, psicopatólogas, psicólogos clínicos, psiquiatras, antropólogos de la salud, psicólogos sociales, pues esto vuelve la tarea más difícil y compleja, pero también más fascinante y atractiva. Y por eso empecé esta charla del día de hoy con la importancia del estudio científico de la personalidad, pues es uno de los objetivos fundamentales de la psicología desde sus inicios como ciencia. También puedes destacar que las etiquetas o rótulos hacia las personas también pueden fundamentar algunas profecías autocumplidas, pues con frecuencia cuando encasillamos a alguien, se le empieza a tratar de esa manera y obviamente la persona tiende a responder a esta significa atribución con un patrón conductual que corresponde a dicha adjudicación. La palabra clave, personas, individuos con historias de vida distintas, seres humanos, factores diversos, padecen una o varias dolencias
y es necesario entenderlas en su contexto para poder apoyarles a ellas y a sus allegados. Razón, eh, redacto, entonces al margen de algunas cuestiones que podemos ver desde el punto de vista ético o más bien desde el punto de vista moral, eh, para algunos profesionales, de repente María se convierte en la esquizotípica, Federico en el psicópata y entonces dejará de ser Carlitos para convertirse en el niño autista. No perdamos de vista entonces que debemos hacer más investigaciones locales que arrojen luz sobre comportamientos de las personas en lo inmediato, en lo local, y entender estas cuestiones dentro de una determinada sociedad. Descubrir las funciones implícitas de ciertas costumbres e instituciones que parecen ilógicas o caprichosas cuando solamente desconocemos de manera superficial. Además, también es importante la comparación transcultural de ciertos rasgos entre sociedades mestizas, sociedades urbanas, sociedades indígenas o rurales, y comparar estas actitudes entre colectividades indígenas, urbanas y rurales. Los Como escribo en este capítulo, que se llama Criminología étnica, los grupos indígenas han quedado generalmente al margen de los sistemas de clasificación y la constante migración desde sus zonas habitacionales hacia las grandes ciudades implica también una incapacidad para poder atender a estas poblaciones desde muchos aspectos, desde la cuestión de la educación, la salud, la vivienda y demás. Pero también hay un problema cuando estamos frente a algún habitante de pueblos originarios, de pueblos afrodescendientes, pueblos indígenas, y se le ve inmiscuido en un conjunto de conductas ilegales o ilícitas. Entonces la pregunta es, ¿qué protocolos de entrevista utilizo? ¿Qué pruebas psicométricas aplico? ¿O qué guías criminológicas realizo? Quiero algo que le he nombrado criminología étnica y está en este libro que se llama Criminologías Especializadas. Desde luego que los temas sobre pronósticos, tratamientos y otros deben ser tenidos en cuenta como proyectos de tesis, de grado y de posgrado novedosas. Ahí tenemos mucho por hacer y aunque hemos hecho mucho, podemos hacer todavía más. Desde luego, el intercambio y el diálogo con otras expertas y expertos, análisis de entendimiento y comparación científica, revisión o generación de protocolos estandarizados, pues eso nos abrirá puertas para poder atender, entender y apoyar a la justicia con otros grupos y otras personas. Desde luego también el uso en el ámbito forense, pues el uso de instrumentos hechos o calibrados para las respuestas legales. Muchas veces los instrumentos clínicos se amarran o se pegan a la cuestión del ámbito forense cuando el fin clínico es diferente al fin forense. Entonces, si ustedes se dedican a la psicología o a la criminología o a la antropología forense, pues generen protocolos de atención forense y no de atención clínica.
porque el objetivo de lo clínico es diferente al objetivo de lo forense. El objetivo clínico es un fin diagnosticador con el procurar un tratamiento, y el fin de lo forense, obviamente estoy siendo muy concreto en esto y quizás está simplista, pues el fin de lo forense es responder una pregunta legal. Dígase si la persona fue víctima de de hecho ilícito que violentó su bien específico de él o de ella, pues tuvo algún tipo de lesión emocional o psicológica. Y esa es la pregunta que va a responder el psicólogo forense. El experto en criminología estime o evalúe la posibilidad de que esta persona reincida o no en una conducta criminal o delictiva en un periodo menor de 2 meses. Bueno, esa pregunta la va a responder el criminólogo forense. Que se establezca cuál es la importancia de la tradición específica de esta persona en la comisión de la conducta que se dice. Y habrá que hacer un peritaje antropológico, por ejemplo. Entonces, el peritaje antropológico, la criminología forense, la psicología forense no tiene fines de tratamiento, aunque se pueden hacer sugerencias o recomendaciones que hará un experto en psicología clínica, en el caso de la psicología forense. Y también en los diferentes países, no sé cómo se llaman en otros países, pero están las normas oficiales que nos dan ahí una serie de directrices de cómo trabajar bajo ciertos casos, o por ejemplo, cómo trabajar con niños, niñas y adolescentes que han sido violentados sexualmente, o cómo trabajar con personas que son portadores, que viven con VIH-Sida, etcétera. Es decir, hay una serie de normas que ya están, incluso a veces traen hasta los protocolos de entrevista, por ejemplo. En México se llaman normas oficiales mexicanas, en otros países serán algunos protocolos hechos por fiscalías o procuradurías o las mismas secretarías o ministerios de salud. Bueno, ya casi cerrando. Reflexiones. La experta en psicopatología tiene el poder mental y legal que le ha conferido la sociedad de ser, en cierto modo, un guardián de lo que las sociedades consideran que es la realidad. Quien vea las cosas de otro modo o esté fuera de la realidad debe ser traído hacia ella o confinado a una institución de salud mental o penitenciaria. Los lentes que usan o que usamos, los lentes que usan estos expertos son los mismos o similares a los de la cultura y la sociedad que los produjo, y distintos a los de las personas que se apartan de esta visión, ¿no? Una visión de la realidad prima o domina sobre otra. Quienes estudian o estudian disciplinas corren el riesgo de que se les impongan tantos cristales teóricos sin que les hayan aclarado en su formación académica, sin que les hayan aclarado de que cada cristal es un cristal más y o que la realidad se ve mejor sin cristales. Ha puesto su disfraz de psicopatólogo o de psicopatólogo, quizá ya no sepa dónde termina su disfraz y dónde comienza ella o él. Y ya para cerrar, muchas personas lo que requieren o necesitan es el contacto sincero con otro ser humano, un espacio donde se sienta a sí mismo, donde se encuentre, donde se afinque su realidad. Contacto que va más allá de máscaras y de disfraces. Bien. Bueno, aparte de la serie de referencias que puse en varias de mis diapositivas, aquí hay tres
lecturas que también les sugiero. Y creo que es todo. Muchas gracias a la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, gracias Cristian, y gracias a todas y todos ustedes que algunos tuvieron que hacer muchos esfuerzos para estar presentes, sobre todo por cuestiones de usos horarios y de relojes diferentes que tenemos, pero espero que esta introducción haya sido eso, sobre todo entendiendo que quienes nos dedicamos a cuestiones de valoración o evaluación de cuestiones psicopatológicas, primeramente debemos tener muy claras las teorías de personalidad donde nos paramos, sociohistóricas también donde estamos realizando el trabajo, la aplicación forense, los instrumentos de clasificación y las pruebas que sirven para o instrumentos para hacer precisamente estas valoraciones o evaluaciones. Le hace guías de cotejo, le hace pruebas psicométricas, le hace protocolos de entrevista y con base en todo esto pues tener algo que se acerque más a la verdad de las personas que padecen o no algún tipo de trastorno. Esta sería mi presentación para todos ustedes. Espero haya cumplido expectativas. Gracias, Paula. Muchas gracias a todos ustedes. Les puse un poquito a revisar y a cuestionar algunos conceptos. Buenas noches. Y de mi parte es todo. Gracias. No sé si Cristian, si quieres decir Muchísimas, algo. Sí, así perdón. es. Muchísimas gracias, doctor, la verdad, y también por parte del maestro Vladimir Ramírez, le hago llegar un gran agradecimiento, así como un gran abrazo hasta donde se encuentre, por haber impartido esta conferencia en principios generales o generalidades de la psicopatología forense. Ha sido muy productiva la conferencia, la verdad, así que pues espero que próximamente podamos tener otra temática con usted. Esta conferencia, compañeros, se va a subir el día de mañana a primera hora a YouTube para que la puedan volver a visualizar las veces que consideren adecuadas y compartirla con sus colegas que no pudieron estar el día de hoy. Por el momento, esto ha sido todo y nos estaremos saludando en la próxima ocasión. Doctor, les deseo una excelente noche. Compañeros, de la misma manera, pasen una excelente noche. Hasta luego. Gracias.